organismos fotosintéticos y bacterias endófitas, disosféricas y de la filósfera, que determinan la productividad en ambientes terrestres y acuáticos de zonas áridas, así como en la formulación de bioinsumos para asistir en la restauración ambiental y en la neodomesticación de plantas. Adelante, doctora. Déjame quitar eso. Vamos a quitar eso. 5 segundos, misericordia. Ok. ¿Le puedes avanzar con la presentación? Ya. Y creo que ya se... Listo, adelante. Bueno, voy a dar la presentación desde acá porque a veces me doy cuenta que cuando dicen señalan, los que están en línea no saben a dónde señalamos, ¿no? Entonces, la presentación de hoy la titulé así, Aprendiendo de la naturaleza para abordar problemas ambientales. Y como lo escucharon, yo estoy en el Laboratorio de Microbiología Ambiental de aquí del siglo. Bueno, solamente para darles un contexto, hay mucha gente que vive en regiones como nosotros, que digamos como nosotros viven en zonas áridas. Es aproximadamente 41% de la superficie terrestre que tiene alguna condición de aridez, ¿no? Veíamos en el seminario pasado que la aridez se define por la precipitación y la evapotranspiración de una región. Entonces, entre más se evapotranspira y menos precipita, la aridez se incrementa. Y lo que tenemos aquí es que en estas zonas áridas, que como les comentaba es el 41% de la superficie terrestre, vivimos alrededor del 38% de la población mundial. Eso nos da una idea de la presión en la que se encuentran estos ambientes, ya que por la baja precipitación suelen ser pues muy susceptibles a la degradación. Nosotros veíamos anteriormente en ese mapa todo lo que ocupaba las zonas áridas en el mundo. Sin embargo, sabemos que en el contexto de cambio climático hay algunas zonas que van a expandir o que van a reducir su superficie. Algunas proyecciones del panel intergubernamental de la FAO proyectan que un gran porcentaje de las zonas áridas se van a expandir, sin embargo hay algunas que se van a contraer. En este escenario de cambio climático global, pues siempre tenemos presente que es tan solo un pequeño componente de la ecuación, porque mucho de lo que nosotros hacemos en estas regiones tiene que ver con el manejo que le damos a la tierra. Entonces, si nosotros vemos que en diferentes regiones, como este es un ejemplo que está hacia los planes, hacia la ventana, lo que vemos son algunas zonas en donde tenemos una alta tasa de erosión de los suelos. Por aquí anda una vaquita buscando sombrita y buscando alimento, ¿no? Pero vemos, pues ya el alimento que puede encontrar está muy reducido. Entonces, la deforestación, la erosión del suelo, que es un elemento característico en zonas áridas, así como otras formas de manejo de la tierra, pues hacen, por ejemplo, por ejemplo, el pastoreo intensivo de estas regiones, pues a largo plazo no sea sostenible, como en el caso que estamos viendo aquí. Y lo que vemos es que el suelo es básicamente, pues, el soporte de donde nosotros obtenemos muchos beneficios. Y no solamente nosotros, sino también otros elementos de la naturaleza. Por ejemplo, nosotros sabemos que el suelo nos brinda diferentes contribuciones, ¿no? En la regulación del clima, en el aprovisionamiento de diferentes alimentos, en el aprovisionamiento también de agua con calidad y también en actividades regresionales. Sin embargo, de las principales contribuciones del suelo a la naturaleza y a las personas están precisamente la provisión de hábitat, el reciclaje de nutrientes, y ese reciclaje de nutrientes no se lleva a cabo si no es con la formación de suelo. Entonces, algo que parece totalmente lógico, que el suelo sea el soporte no solamente de nutrientes, de vida, de alimento, de diferentes valores que tienen para las personas, es algo que es difícil de abordar en zonas áridas, dado que son suelos que por naturaleza geológica tienen condiciones en donde están limitados por la deficiencia de agua. Entonces, lo que tenemos hasta apenas 2024, basado en el conocimiento que tenemos de zonas agrícolas,
y de la relación que hay entre las plantas cultivadas y el suelo, ya se pueden plantear algunos modelos en donde vemos que los microorganismos, aquí nos hace muy poca justicia la figura, yo se las voy a ir describiendo. Los microorganismos, lo que nosotros vemos por arriba del suelo como vegetación que parece que está latente, tiene por debajo de ella toda una red de microorganismos que participan en diferentes procesos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo de ahí? Ahí lo que ocurre debajo del suelo es la descomposición de la materia orgánica, a lo mejor a muy bajas tasas porque pues no tenemos humedad. Lo que tenemos también es el reciclaje de nutrientes, producto de esa actividad biológica y bioquímica también. También los microorganismos ayudan al mantenimiento de la estructura de los suelos. Y también participan en diferentes mecanismos que son conocidos en plantas cultivadas y que define a muchos microorganismos que participan en interacciones mutualistas con las plantas. Por ejemplo, están la supresión de algunas enfermedades, es decir, algunos microorganismos que pueden participar en el biocontrol de algunos agentes patógenos, la producción de fitohormonas, ese es otro mecanismo muy conocido en plantas cultivadas. Otro es el establecimiento de relaciones simbióticas como las que se establecen entre las leguminosas o fabáceas y los rizobios. Por ejemplo, también la regulación de la mitigación de diferentes tipos de estrés, como el estrés salino, el estrés hídrico, y también debido a la descomposición de la materia orgánica, también tenemos ahí en el suelo un pool o un almacenamiento de carbono que va a estar almacenado ahí en el suelo, ¿no? Que es lo que conocemos como los almacenes de carbono. Pero si nosotros miramos a nuestro alrededor, dependiendo de la región en donde nos encontremos, vamos a tener paisajes que pueden ser muy, muy, muy áridos, otros que podrían ser menos, y ahí tenemos todo un gradiente. Múltiples formas de vida que tienen adaptaciones ecofisiológicas a cada una de esas regiones. Y lo que se ve así, en donde tenemos como si no hubiera personas aquí, en realidad pues nosotros sabemos que en estas zonas áridas estamos las personas, vivimos, convivimos con la naturaleza y creamos sistemas socioecológicos que dependen mucho del aprovisionamiento que le da el suelo a las personas. Igual, si vemos a nuestro alrededor, podemos encontrar paisajes en donde parece que no tenemos vida en una gran distancia, ¿no? Sin embargo, lo que está ocurriendo en algunas superficies, por ejemplo, en las rocas, tenemos dentro de las rocas biofilm formado por microorganismos, ¿no? Esencialmente por cianobacterias y otro tipo de microorganismos que viven dentro de las rocas y que se les llama endolíticos, ¿no? Entonces, esos microorganismos de alguna manera están protegidos en estas superficies, pero hay algunos que se encuentran también en la superficie. Y por aquí, en las plantas, en los animales, vemos diferentes adaptaciones. En el caso, por ejemplo, de las plantas, vemos que algunas plantas se asocian unas con otras. Y eso, en ambientes en donde hay altas desventajas o que son sistemas que dependen mucho de la precipitación, las asociaciones son algo que pueden permitir que mantengan en el tiempo su supervivencia, ¿no? Y vemos, por ejemplo, algunas plantas como son arbustos, cactáceas, que son de las que predominan mucho en estos ambientes, ¿no? Así que, bueno, desde hace aproximadamente 30 años en el laboratorio en donde me encuentro, se empezaron a estudiar algunos modelos de interacciones entre plantas, entre microorganismos y en los suelos que tenemos en esta región. Y el primer modelo que abordamos fue el de plantas formadoras de suelos y también sus microorganismos que están en estrecha interacción con ellos. Aquí lo que les muestro en esta imagen es un pequeño cactus que le dicen viejitos y que es del género Mammillaria. Esta fotografía es de un lugar que queda hacia el Cerro de las Calaveras. Este lugar ya no existe, tiene pues desarrollo urbano inmobiliario encima de ellos. Entonces, para los que hace 10 años o 15 años no estaban aquí, así era ese cerro. Y lo que nosotros hicimos fue primero tratar de ver, primero cuál era de las plantas que eran de las que primordialmente vivían en las rocas. ¿Por qué en las rocas? Porque las rocas son el primer lugar en donde empieza a ocurrir
la formación de suelo muy lentamente, pero ahí es en donde ocurre en zonas áridas, ¿no? Ahí es en donde se generan los primeros materiales parentales, de los cuales con el tiempo se empieza a formar algún suelo, ¿no? Aún con las características que nosotros los conocemos en esta región. Y lo que nosotros observamos en un trabajo que hicimos de ecología vegetal fue que precisamente este pequeño cactus que vivía en algunas fisuras de rocas era el que tenía más del, no sé, como del 80% de la abundancia, de la importancia en cuanto a la abundancia de esas especies. Y otras cactáceas y otras especies estaban pues muy por debajo, ¿no? Entonces, la hipótesis que nosotros planteamos era que era lo que podía favorecer que estas cactáceas pues prevalecieran en estos lugares, ¿no? Puede haber muchas causas. Entre esas causas, pues es que tienen buenos dispersores, es que su historia evolutiva y biogeográfica las llevó a ese lugar, etcétera, ¿no? Muchas razones. Pero localmente, lo que estamos proponiendo y lo que propusimos en este trabajo es que seguramente estas plantas tenían asociadas en sus raíces o dentro de ellas algunos microorganismos que podrían estar participando pues, en el crecimiento de estas plantas, ¿no? Favoreciendo su establecimiento. Y bueno, eso no salía de la nada, se sabía desde los años 90 del siglo pasado que diferentes especies de bacterias pueden mejorar la agregación de los suelos y ahí en donde se encuentran en el suelo pueden producir fitohormonas, otro tipo de compuestos que estimulan al desarrollo de raíces. Y para nosotros, pues ese fue un elemento muy importante porque si se dan cuenta, en las rocas, en esos ambientes, la producción de suelo es muy baja. Básicamente es material parental no desarrollado. Entonces, también teníamos antecedentes de que en el rizoplano de diferentes cactáceas que son muy abundantes en estos sitios, se encontraban grandes pues biofilm cubriendo toda la raíz y que son las bacterias del rizoplano. Específicamente en esta cactácea lo que encontramos en las semillas fue que al abrir las semillas podíamos ver debajo de la membrana que cubre al endospermo pequeños cuerpecillos que son bacterias y que después, al evidenciarlas por eflorесcencia durante la germinación, se hacían evidentes, ¿no? Entonces quisimos saber cuál era el papel que tenían estas bacterias endófitas, uno, en el desempeño de las plantas y dos, en la degradación de rocas para que con eso, en largos periodos de tiempo, pudiéramos explicar que participan en procesos de formación de suelo. Entonces, lo que hicimos fue en el laboratorio, tomamos aislamientos de raíces de esas cactáceas, pusimos roca fragmentada para poder hacer ensayos in vitro y ver si después del tiempo veíamos que el efecto de esas endófitas podía degradar las rocas. Y lo que vimos es que efectivamente, no les muestro las gráficas aquí, pero lo que vimos es que para diferentes elementos minerales, la fragmentación de la roca era mayor específicamente por el efecto de esas endófitas, comparadas con otras que no tenían los inoculantes, ¿no? Entonces, esto es por un lado la actividad propiamente de las bacterias sin las plantas. Luego lo que hicimos es ver esos mismos aislamientos, reinocularlos en plantas pequeñitas, en plántulas, y lo que vimos es que evaluamos el desempeño, vimos que estos letritas que no se ven son diferentes aislamientos de endófitas, Bacillus megatherium, Enterobacter sakazaki, Pseudomonas putida, un control que tenemos de bacteria muy conocida por establecer relaciones asociativas con las plantas, que es Azospirillum brasilense, y otras que no están inoculadas, etcétera. Y lo que trata de ejemplificar toda esta serie de gráficas es cómo cada uno de los elementos minerales muestra diferente movilización de los elementos hacia las plantas. Y eso tiene que ver también dependiendo del sustrato en donde se encuentran las plantas. Es decir, el tipo de roca, el estado en el que está la roca, también tiene que ver con qué tanto movilizan las plantas. Ok, cuando vimos en el desempeño fotosintético de las plantas, evaluamos mediante una técnica de acidez titulable el metabolismo ácido crasuláceo y lo que vimos es que las plantulitas que no estaban inoculadas tenían una menor
si lo podemos decir así, actividad fotosintética comparada con nuestro control y todos los tratamientos que representan a algunas endófitas que seleccionamos para este caso. Aquí, por ejemplo, esta bacteria, Azotobacter vinelandia, es una fijadora de nitrógeno. Pseudomonas putida también mostró una actividad para fijación de nitrógeno, y también algo importante es que comprobamos mediante tinción fluorescente por anticuerpos policlonales la presencia de las bacterias, sobre todo en las primeras capas de la epidermis. ¿Qué es? Con esto nosotros proponemos un modelo que, resumiendo todos los resultados, lo que vimos es que en concreto en esta interacción de las bacterias endófitas colonizando internamente los tejidos de la planta, no causando ningún daño, lo que vemos es diferente efecto en la movilización de elementos, particularmente en el fósforo, que es un macronutriente para las plantas, en hierro, en potasio, y que también se puede incrementar la fotosíntesis, específicamente la fotosíntesis por el metabolismo CAM. Entonces, lo que nosotros proponemos es que las bacterias, tanto las que se encuentran en el rizoplano como las que están internamente en los tejidos de las plantas, participan de manera importante en la fijación de nitrógeno, que es el principal nutriente para las plantas, ¿no? ¿Y cuáles podrían ser de los mecanismos por los cuales estas bacterias ejercen ese efecto? Bueno, uno de ellos también es la liberación de ácidos orgánicos. Esos ácidos orgánicos liberan los cationes que están en los minerales primarios o secundarios de las rocas y permiten que las plantas puedan tener formas asimilables, ¿no? Pero ustedes ya se preguntarán, ¿esto a dónde nos lleva, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de estos hallazgos? Y bueno, lo que les estoy presentando es solamente uno de muchos ejemplos que se hicieron con bacterias de rizoplano, endófitas, de diferentes cactáceas y de diferentes plantas que viven en ambientes rocosos. Y lo que obtuvimos fue un cepario de donde nosotros lo que pretendíamos era poder utilizarlo para otras actividades de recuperación de suelos erosionados. Esto que les estoy mostrando aquí es un ejemplo en donde en la zona que les mostraba previamente, en este lugar hacia los planes, en donde está muy erosionado, pues hay suelos en donde se ha perdido alrededor de 30 centímetros de la capa superficial. Entonces, lo que nosotros pretendemos a partir de estos ejemplos anteriores es poder realizar alguna actividad de regeneración de suelos en alguna estrategia de restauración y pues prácticamente asistir a las plantas, mejorar su salud, porque algunas pues decae mucho su salud después de estar mucho tiempo expuestas las raíces. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues utilizando los conocimientos que tenemos de que las bacterias nativas, en este caso estamos utilizando en el trabajo de maestría de Daniela, bacterias nativas aisladas de cardón, que ahora estamos reinoculando en estas pitayas que tienen sus raíces expuestas. Las pasamos por un proceso que tiene, una estrategia de restauración que tiene desde 2023, y a ella le va a tocar estar evaluando cuál es el desempeño por encima del suelo, pero también ver por debajo cuáles podrían ser algunos indicadores que nos permitan explicar esos cambios tanto en las plantas como en los suelos. El segundo modelo que utilizamos fue algo que es muy frecuente en zonas áridas y que se denomina las islas de recursos, y también el nodrizaje, el fenómeno de nodrizaje. Y ese lo observamos cuando salimos a caminar. Vemos que muchas fabáceas o leguminosas albergan debajo de su dosel diferentes especies, entre ellas las cactáceas son de las más frecuentes. Por ejemplo, esta también, que es otra especie de mamilaria. Y son diferentes las especies que pueden formar esas pequeñas islas de recursos. Esas islas de recursos son el fenómeno más frecuente en zonas áridas, y lo que observamos es, por ejemplo, aquí en una vista aérea del matorral más común que tenemos en esta región, cómo la vegetación ocurre en pequeños como manchoncitos, ¿no? Y hay unos interespacios que están vacíos. Otro ejemplo muy cercano aquí a nosotros es en el mogote. Si lo vemos en vista aérea, lo que observamos esta es la zona de costa en la parte superior, y de ahí empezamos a avanzar hacia la playa, las pequeñas dunas embrionarias, y lo que veíamos en el seminario anterior, en donde tenemos una sucesión de cordones
hasta llegar a la zona que está más estabilizada. Y es precisamente en la zona que está más estabilizada en donde tenemos ya una madurez, entre comillas, de las comunidades y del suelo, a lo más que va a dar este suelo, porque es un sedimento, es arena no consolidada. Y en esos pequeños parches lo que tenemos son ciertas especies que predominan en esos lugares. Específicamente son pequeños, bueno, son pequeños árboles que son de estatura muy baja, pero que en realidad están muy ramificados. Son ciruelos, lo que ustedes están viendo aquí. Entonces, estos manchones son manchones de árboles clonales. ¿Y qué es lo que ocurre en estas islas de fertilidad o en estas islas de recursos? Bueno, lo que tenemos es las islas de fertilidad, como veíamos, están formadas primordialmente pues, por especies arbóreas, pero la característica que deben tener las islas de recursos es que esos árboles o especies vegetales en general tengan un sistema radicular bien profundo, es decir, que sean freatófitas. ¿Y por qué requerimos que sean freatófitas? Bueno, requerimos que sean freatófitas porque son lugares en donde ocurren procesos de transformación de la materia orgánica, de translocación y de transformación de los nutrientes. Entonces, como estas especies llegan muy cerca de los mantos freáticos, lo que funcionan es como una especie de bomba que va a permitir que debajo de su dosel haya un microambiente. En ese microambiente vamos a tener mayor humedad, vamos a tener una menor temperatura que en las áreas adyacentes y por lo tanto, si pensamos en la parte subterránea, lo que vemos por arriba es un lugar, un manchoncito y nos imaginamos que ahí debe haber algo, ¿no? Ahí hay vida y entonces deberá haber agua. Y es así, la tenemos por la superficie que alcanzan a cubrir y la profundidad que cubren las raíces. Lo que tenemos entonces en la parte subterránea es una respiración en el suelo más alta, dada pues por la actividad microbiana que ocurre por las raíces, ¿no? Y por los microorganismos que están aprovechando la materia orgánica, que participan en el proceso de mineralización de materia orgánica. Y también en ese proceso, pues permiten que se formen o que se vayan enriqueciendo estos sumideros de carbono y también de nitrógeno. Eso evita también o disminuye, digamos, estos almacenes de carbono, reduce la emisión de CO2. Sin embargo, también el CO2 se produce por actividad heterotrófica. Entonces, la tasa de mineralización es más alta, pero también la biomasa microbiana se incrementa y ello redunda, a final de cuentas, en la fertilidad del suelo y en la calidad. ¿A qué nos referimos con la calidad? Bueno, pues a indicadores que son biológicos, ¿no? Los que nos indican la salud del suelo. Y bueno, ustedes lo saben tal vez mejor que yo, ¿no? Por estar en este grupo de agricultura de zonas áridas. Pero entonces, ¿cómo hacemos para simular lo que está en la naturaleza una isla de recursos? Entonces, lo que hicimos en el trabajo de maestría de Cristina fue inocular con estas bacterias nativas aisladas de cardón, que precisamente este Bacillus pumilus es el que tenía fijación de nitrógeno, solubilización de fuentes recalcitrantes de fósforo, etcétera, y producción de una diversidad de ácidos orgánicos. Y se inoculó en mezquite. El mezquite es de las principales especies que conforman islas de recursos en esta región. Y lo que vimos es que si hacíamos este proceso repetidas veces, es decir, no solo un experimento, sino en el mismo suelo, volvíamos a poner plantas durante 3 ciclos para tratar de acelerar el proceso y ver el efecto más rápido, lo que observamos es, en esta gráfica vemos en esos ciclos, primero, segundo y tercero, la altura de lo que es el tallo. Y en la parte superior vemos el peso seco de las raíces. Y lo que vemos es una tendencia en el aumento, sobre todo en el peso seco de las raíces. Mientras, por este lado, vemos cómo la longitud de los tallos también tiene tendencias positivas, ¿no? ¿Qué es lo que también pudimos observar? Es que al inocular estas bacterias mediante
digamos, utilizando como acarreador un biopolímero, lo que observamos es que estas bacterias sí colonizan no solamente el rizoplano, sino también endofíticamente. Y si lo que nosotros hacemos es hacer un análisis de las comunidades bacterianas de la forma más convencional, en este caso todavía lo hicimos con pirosecuenciación, sin embargo se observan cosas muy interesantes. Aquí en los rombitos verdes tenemos el suelo rizosférico solamente de la plantulita. En el triángulo naranja tenemos las muestras que son de la rizósfera de mezquite que fue inoculado con el Bacillus humidus. Entonces, atención a este triángulo. En cuanto al círculo rojo, tenemos al Bacillus que son inoculados directamente, pero no tiene la planta. Y después a este cuadrito, en donde tenemos el suelo sin mezquite y sin Bacillus humidus. Entonces, de lo más interesante que podemos rescatar de este trabajo es que si observamos la abundancia relativa de las diferentes sotus que se pueden encontrar aquí, vemos que en el ejemplo en donde no tenemos, en donde el suelo permanece sin las plantas y sin inoculación, la mayor abundancia la tenemos de Rubrobacter, un género que está asociado y que se conoce por su alta tolerancia a condiciones de desecación, de alta radiación, de alta temperatura, etcétera, ¿no? Y si ahora lo hacemos, lo comparamos con el tratamiento en donde tenemos la rizósfera de los mezquites que fueron inoculados con el Bacillus humilus, lo que observamos es una mayor abundancia relativa de otros géneros. Aquí es en donde emergen las bacterias, las rizobiáceas, y tenemos que Rhizobium es de las bacterias con una mayor abundancia relativa comparada, por ejemplo, con Rubrobacter, ¿no? De manera visual, por lo menos. Esa es solamente la isla de los recursos, pero si nosotros ahora vemos no solamente la isla de los recursos, sino lo que albergan debajo de ellas, entonces pensamos ya en el fenómeno de nodrizaje. Y lo que vimos es, a partir del 2004, el doctor Yabachan, pues, tuvo la visión de pensar en hacer un experimento en donde incluyéramos tratamientos, en donde tuviéramos estas islas de recursos, pero también incluir a lo que son microorganismos promotores de crecimiento vegetal. Entonces, se utilizó un terreno que está como a medio kilómetro, máximo 1 kilómetro de aquí en el Comitán, un suelo que tenía unos 15 años de abandono, era un basurero. Entonces se limpió toda esa superficie, la limpiamos todos los estudiantes, quitamos todo el pasto buffer que también se estaba expandiendo mucho, y se estableció un diseño experimental con el fin de, en el tiempo, recrear lo que ocurre en la naturaleza, que es esto, y que se conoce como la etapa clímax, ¿no? De lo que ocurre en zonas áridas, en donde tenemos formas columnares y también muchos árboles y arbustos. En este inoculante utilizamos fijadora de nitrógeno, que es el Bacillus que previamente les mostré, una micorriza y algunos mejoradores del suelo como compostas, y diferentes especies de leguminosas como islas de recursos o como plantas nodrizas. Entonces, lo que vimos aquí en el tiempo, esto más o menos es este es a los 11 años, este es a los 14 años, y aquí tenemos en el 2019, ¿no? Entonces, es la evolución que fue teniendo, y lo que vimos, hay diversas publicaciones que documentan todo lo que ocurrió en el tiempo. Lo poco de lo que les traigo aquí es sencillamente lo que vemos en la parte funcional, y es que en esta gráfica que tenemos aquí, lo que vemos es el suelo que no está perturbado, es decir, el que se parece más a y luego tenemos el suelo que está restaurado, es decir, cualquiera de estos en los tratamientos, en los diversos tratamientos que tiene. Y luego tenemos el que el que se mantiene perturbado, es decir, en donde no tuvo éxito en ninguno de los tratamientos de reforestación, ¿no? Y entonces lo que vemos aquí, si evaluamos la fijación de nitrógeno, lo que vemos es que el tratamiento restaurado tiene niveles de fijación de nitrógeno que son incluso superiores al que está no perturbado, es decir, a ¿no? Y entonces, a partir de esto se puede ir confirmando que este tipo de actividades pues de restauración ecológica pues mediante la participación de plantas que forman las islas de recursos y microorganismos promotores de crecimiento vegetal, puede ser una opción para recuperar este tipo de suelos.
Este es un proceso que en la naturaleza pues podría llevar más del triple de tiempo, ¿no? En el 2019, ya pues pasado bastante tiempo, lo que vimos es, bueno, ¿y qué ocurre en la parte funcional? Y aquí en esta gráfica lo que vemos son diferentes tamaños de las islas, unas islas más grandes, otras islas más pequeñas, y lo que vemos es que la tendencia es que las islas grandes tienen una mayor actividad de la enzima beta-glucosidasa que está directamente relacionada con la mineralización de la materia orgánica. Y por otro lado, en esta gráfica lo que vemos es la actividad de la fosfatasa. Y vemos que efectivamente en las zonas en donde tenemos islas de recursos más grandes, la actividad es mayor comparada a las islas o las plantas nodrizas que son de menor tamaño, ¿no? E incluso con el suelo que está libre de plantas. Esta es la parte en donde ya después de 20 años, lo que nosotros ahora nos preguntamos es si es evidente el efecto de las islas de los recursos ya no en todos los tratamientos, sino ya nada más en los que sobreviven, porque no todos van a sobrevivir. Para hacer nada más un paréntesis aquí, lo que hicimos es que en estas plantas se les proveyó nada más durante 36 meses de la mínima precipitación promedio que ocurriría en la región. Y ya todo el tiempo ya se fueron, digamos, solitas, ¿no? Con los periodos o los pulsos de precipitación, pues que da la naturaleza con esa estocasticidad que conocemos que existe en esta región. Entonces, la pregunta aquí fue si es evidente el efecto de las islas de recursos, particularmente en los indicadores de efectividad y de calidad del suelo. Y lo que observamos es, en el trabajo de Giovanna Zárate, lo que observamos es, ella tomó diferentes muestras partiendo del centro de la isla hacia la parte exterior. Y dentro de esta isla había también plantas de cactáceas, ¿no? Lo que se hizo fue el muestreo del suelo a diferentes profundidades, a la parte más cerca, la parte media y la parte más externa, incluso fuera de la isla de los recursos, y se hizo el trabajo convencional de secuenciación, ¿no? Y lo que vemos es que inicialmente, hacia acá, ya está el suelo que está totalmente desnudo, en donde no se tiene ninguna actividad de recuperación de suelos. Y lo que vemos es que estos suelos pues son muy ricos en arenas, tienen muy poco limo y también muy poca arcilla, ¿no? La cantidad de materia orgánica escasamente rebasa 1.2%. En cuanto a la materia orgánica, al nitrógeno orgánico, lo que vimos es una tendencia a las dos profundidades, ¿no? Entonces estábamos analizando del centro hacia afuera y en dos profundidades. Y lo que vemos es que en las dos profundidades, tanto a 5 centímetros como a 20 centímetros, la tendencia es que haya una mayor cantidad de nitrógeno en cuanto nos acercamos al centro de la isla de los recursos, ¿no? Y a profundidades mayores ya no alcanzamos a ver diferencias significativas, pero sí se ve una pequeña tendencia creciente en cuanto a la cercanía a la isla de recursos. Si ahora nos fijamos en la materia orgánica, pues corresponde mucho con el nitrógeno y vemos que la tendencia también es a que sea mayor hacia el centro de la isla y a profundidades mayores ya no es muy evidente ese efecto. Estas dos profundidades las definimos con base a un perfil de suelo que abrimos previo a hacer los muestreos. En cuanto a fósforo, lo que vimos es algo muy curioso. Cuando tenemos a 5 centímetros de profundidad, no encontramos diferencias significativas. Es decir, el fósforo sí se está reciclando. Sin embargo, a profundidades mayores, el fósforo sigue más una dinámica en donde tenemos más abundancia de fósforo conforme nos acercamos al centro de la isla de recursos, aunque no tenemos diferencias significativas. Y si ahora nos fijamos en los indicadores relacionados con esos elementos, lo que vemos es que en la actividad tenemos dos actividades de dos enzimas que participan en el ciclo del fósforo, la fosfatasa alcalina y la fosfatasa ácida, y lo que vemos en los dos casos es también una tendencia de incremento de esa actividad conforme nos acercamos al centro de la isla y también en las dos enzimas, ¿no?
Ok, entonces, ¿qué relevancia tienen esas actividades? Bueno, pues la actividad enzimática, que primordialmente pues es llevada a cabo por actividad microbiana, es la que nos puede entender en qué sitio tenemos mayor disponibilidad de ese nutriente. En cuanto a la actividad beta-glucosidasa, lo que vemos es que tenemos también una tendencia que es congruente con lo que observábamos en las actividades previas, en donde pues podemos interpretar esto como la mineralización del suelo tiene mayor actividad hacia el centro de la isla. Conforme aumenta la profundidad, es menos evidente ese efecto. En el caso de proteasas, lo que tuvimos es un patrón muy semejante, y si nosotros ahora vemos, anteriormente lo que estábamos viendo es lo que refleja la actividad microbiana, pero si nosotros ahora nos vamos a quienes están conformando esa comunidad, lo que vemos es que a las dos profundidades tenemos diferentes patrones en la abundancia de los diferentes pilas que se están mostrando aquí. Por ejemplo, en el caso de la profundidad de 5 centímetros, vemos un patrón que es más o menos parecido dentro, perdón, dentro y en el borde de la isla, y no se ve que hay algunas entidades que sí difieren, ¿no? A 20 centímetros es más clara la diferencia relativa respecto al suelo que no tiene plantas. Y ahora si analizamos la diversidad, generalmente esta métrica no, hasta donde yo veo, difícilmente nos explica algunos de los patrones que observamos en la naturaleza, sobre todo en las bacterias que están en la rizósfera y en general en el suelo. Sin embargo, lo que vimos es algo bien interesante. Esta métrica que nos indica básicamente pues la riqueza y cómo se distribuye la abundancia entre esas entidades, lo que vemos es que cercano y hacia afuera tenemos diversidades en donde no hay diferencias significativas, ¿no? ¿Y qué es lo que observamos a profundidades a 20 centímetros? Pues algo muy, muy parecido. Incluso lo que vemos aquí es que el suelo que está libre del efecto de la isla de los recursos tiene todas las entidades o más de las que tenemos debajo de las islas de los recursos. Y después de 20 años de haber analizado este efecto, lo que vimos es lo que mucha de la literatura nos reporta, y es que dentro de las islas pues hay una selección, hay un reclutamiento muy particular de microorganismos que se establecen en las islas de los recursos y que se mantienen así por un tiempo relativamente prolongado. Y bueno, definitivamente nos íbamos a fijar en rizobiases, en cómo estaba la abundancia de estas bacterias que sabemos que establecen esa relación simbiótica con las fabaces. Y lo que vimos en este caso fue que en la abundancia que tenemos, la abundancia normalizada, la tenemos más alta hacia el centro de la isla, y esto es muy, muy claro a las dos profundidades, ¿no? Eso nos habla nos explica en parte pues las diversidades que encontramos, ¿no? Que se parecen incluso con lo que hay fuera, pero en donde tenemos mayor abundancia de algunas entidades, como podría ser el caso de los rizobios. En este diagrama de ordenación, lo que vemos es, ojo, son los triángulos, son los, los triángulos nos representan las profundidades a los 20 centímetros, y los círculos nos representan las profundidades a los 20 centímetros y a los 5 centímetros los círculos. Lo que vemos aquí es, de izquierda a derecha tenemos claramente una diferenciación por profundidades, y luego de abajo para arriba lo que tenemos es si nos estamos si nos estamos alejando o acercando al centro de las islas, ¿no? Donde los amarillitos, que son el suelo que está libre de la isla de recursos, los vemos en la parte superior. ¿Qué es lo que podemos, a partir de esto, qué es lo que podemos inferir? Pues que tenemos una estructura de la comunidad diferencial, para empezar, a las dos profundidades, ¿no? Hasta los 5 centímetros tenemos ciertos procesos que están ocurriendo, y a 20 centímetros ya difieren esa estructura y la composición de las comunidades. Después, bueno, Giovanna se ocupó de hacer todo el análisis de protección funcional, y nos fuimos ahora específicamente a algunos del metabolismo de algunas enzimas que está representado en esa comunidad.
y lo que vimos, por ejemplo, en el caso de proteasa, aquí difiere un poco de lo que hemos encontrado en la actividad, pero lo que vemos es que esta, no, sí, es cierto, sí, es más congruente. Lo que tenemos es que en proteasa tenemos mayor actividad a una profundidad mayor, de las que les había mencionado previamente relacionadas con ciclo de carbono, pues tenemos mayor actividad en la parte interna de la isla. Aquí ya no diferenciamos la parte media, la parte media sobre todo, sino nada más diferenciar dentro, fuera de la isla, y dentro y fuera de la isla, ¿no? Y en el caso de la fosfatasa es más evidente este patrón. También en las dos fosfatasas, tanto en las fosfatasas como mecanismo general, como metabolismo general, y también la fosfatasa ácida. Con esto lo que nosotros ahora ya tenemos más completo es todo el esquema que publicamos en 2021, donde resumimos todos los procesos que ocurren en zonas áridas, particularmente la alta transformación que ocurre debajo de las islas de los recursos y que son esenciales para el mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos, no solamente las islas de recursos, sino también los pequeños parchecitos en donde tenemos costras biológicas, ¿no? Y aquí, tratando de resumir un poco, lo que vemos es lo que habíamos visto todo previamente, ¿no? Lo que nosotros observamos fuera es la isla con algunas de sus plantas que alberga debajo del dosel y cómo todo el aprovisionamiento de materia orgánica y de humedad permite un mayor dinamismo, sobre todo del ciclo del fósforo y del nitrógeno, que no está ilustrado porque no era el caso en esta revisión. Sin embargo, el nitrógeno también estaría incrementado dentro de la isla, como se muestra en el caso de este pequeño cactus que está debajo del dosel de la isla. También tenemos mayor actividad ectomicorrícica. De la actividad de endomicorrizas no tenemos muchos reportes en zonas áridas. Y en estos pequeños manchones en donde parece que no ocurre nada, en estas pequeñas costras biológicas, lo que tenemos es el mismo proceso, pero en micro. Puedes ir cerrando para el último párrafo. Ok, entonces para mejorar la calidad de los suelos, lo que nosotros hicimos ya en suelos degradados, hicimos diferentes experimentos, es el trabajo de Adán, y lo que vimos es que hacer ese tipo de experimentos tratando de hacer varios recambios, varios ciclos de cultivo. Lo que utilizamos fueron enmiendas que vienen de tratamiento de aguas residuales, y esas enmiendas se utilizan no es más que encapsulados de microalgas y bacterias, a través de los cuales, aquí están representados, de los cuales se capta todo lo que es el nitrógeno y el fósforo de las aguas residuales. Lo que resulta se utiliza como un biofertilizante, y lo que vemos es que en las raíces de las plantas tenemos, al menos en los primeros 2 meses, ya cambios en la diversidad y la riqueza de las especies. Con todo esto, ¿qué es lo que podemos sugerir? Y es lo que presentamos en un libro que recién salió, es cómo en zonas áridas que están degradadas podemos precisamente replicar lo que ocurre en la naturaleza, como vimos las islas de los recursos y también islas de recursos con sus especies que son beneficiarias, y que estas islas de los recursos, acompañadas o asistidas por inoculantes que deben estar formulados invariablemente, pero que pueden estar en fase líquida, en encapsulados, por ejemplo, como los que preparamos con alginato, y también con la incorporación de algunas enmiendas como son la composta, estos consorcios de microalgas y de bacterias en los encapsulados, nos puede permitir tener un incremento en la calidad, en la calidad del suelo o en la salud del suelo, y lo que esperamos es que en menor tiempo podamos tener un incremento en el crecimiento de la planta, explicado por su biomasa o por su volumen, sobre todo estabilización de suelos que previamente pudieron haber estado muy erosionados o muy disgregados, un incremento en la biodiversidad del suelo, y tal vez en la que más nos fijamos nosotros es en la que tiene que ver con la actividad microbiana. Y en conclusión, pues una mejora en la calidad y en la salud del suelo, ¿no? Con eso, pues yo soy una persona de las que he participado en muchos de estos trabajos, pero ha habido múltiples generaciones de estudiantes que han pasado por ahí, diría que fácilmente unos 30 estudiantes. Esta es una pequeña imagen de algunos de los que han participado,
y les agradezco mucho por su interés. Muchas gracias, agradecemos Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas, por favor, aquí en el aula, también en línea. Si tienen una pregunta, pueden escribirla en los comentarios, levantar la manita para abrir su micrófono. Adelante. A mí me gusta mucho ese monitoreo tan largo que hicieron de años de las cintas de recursos de los cactus y de que ahora entonces van a retomar esa parte de evaluar cómo está la población del comitán de carbones. Entonces, me preguntaba si ustedes también han estimado cómo es la edad de las plantas, porque yo he buscado reportes de los cactus y es muy difícil estimar la edad de las plantas. Ustedes que tienen una ventana ya de 20 años estudiando eso, también pueden extrapolarla a otros estudios como más fisiológicos de la planta en sí. Específicamente como de cactáceas o de general de árboles, ¿no? Pues mira, hay muy diferentes aproximaciones que se han utilizado para determinar la edad de cactáceas. A lo mejor no soy la más especializada en eso, pero lo que podría decir es que se ha estimado de diferentes maneras. Uno es por la talla, por el número de brazos, hasta por el número ¿qué podemos decir? Por la cantidad de lignina que almacenan en espinas centrales. Ese parece ser una como de las aproximaciones, digamos, parece ser de las más precisas, sin embargo, no ha estado del todo validada. Entonces, con la cantidad de lignina que almacenan cactáceas, sobre todo en los lugares en donde no recambian mucho de espinas, podríamos decir que esas son permanentes, como si nunca se nos cayera una uña y así tuviéramos la historia en nuestra uña, algo así, y se analizan por isótopos. No se ha podido estimar la edad de algunas plantas, sin embargo, la edad depende de muchas cosas. Depende de cómo, digamos, como en nosotros, cómo nos fue en la vida. Entonces, si de chiquitos nos fue bien, si tuvimos una nodriza o no, si nos asistieron o no, si tuvimos malas y buenas épocas, todo se ve en la misma conformación de la cactácea, ¿no? Tú ves que tiene así como cinturitas, entonces cada una de ellas te está expresando una etapa de crecimiento, otra. Entonces, bueno, ha habido estimaciones en donde, por ejemplo, de las cactáceas más grandes, hay propuestas en donde se dice que pueden tener hasta 500 años. Hay otras en donde dice que no, que pueden tener hasta 300 años máximo, ¿no? Entonces, creo que en realidad, bueno, a lo mejor si nos fijamos en aspectos más del manejo o de cómo se pueden conservar estas especies, es pues pensar más bien en la longevidad de esas especies, ¿no? Nos rebasan con muchas generaciones y como vimos, su presencia rebasa más allá de que se vean bonitas. El sustento que representan para el ecosistema pues va mucho más allá de eso, ¿no? Pero al menos de las que nosotros tenemos, lo que vimos en alguna de las diapositivas, rápidamente, por ejemplo, estas tienen la misma edad que estas. ¿Y cómo les fue? La diferencia es que este mezquite era más grande cuando se establecieron esos cardones que estos. Estos, digamos que este mezquite, ahí la diferencia lo hace el mezquite. El mezquite llegó al mismo tiempo que los cardones, y en este caso no, el mezquite ya estaba, es decir, la madurez de la isla tiene mucho que ver en lo que alberga debajo de ella. Entonces, ahí es muy relativo, ¿no? Sí, más o menos. A ver, adelante, doctora Hetza. Muy padre, Blanca. Y ya con todo este antecedente de tantos años y tan completo en la caracterización climática, el crecimiento vegetal y de las comunidades microbianas, ¿cuál es el siguiente paso ya para tomar todo esto para poder establecer estrategias de restauración, ¿no? Y mejoramiento? O sea, ya con todo este antecedente, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues muchos son modelos, ¿no? Como lo que estamos viendo aquí. Sin embargo, parte de probar de cuánto tiempo lleva esto es poder también ser conscientes de cuánto tiempo nos llevaría
Es mejor mantener ciertas zonas como están, darles un manejo, que destruirlas y después querer volver a poner algo, ¿no? O sea, nos va a llevar mucho tiempo, muchos recursos. Sin embargo, en donde sí se quieren establecer estrategias de restauración, sobre todo en suelos que ya están muy degradados, súper erosionados, etcétera, las estrategias como el trabajo de Daniela es hacia donde nosotros apuntamos. Es en proponer soluciones basadas en la naturaleza. Todo lo que les acabo de mostrar no es más que eso. Es decir, ver lo que ocurre en la naturaleza, tratar de replicarlo, pero con cierto conocimiento de causa, ¿no? Es decir, no ponernos nada más a poner vegetación donde quiera, ¿no? Sino saber hacia dónde vamos a llevar ese sistema, porque en zonas áridas sí hay que estar conscientes del equilibrio que hay entre ciclos, ¿no? O sea, a pesar de que con una actividad de restauración no vamos a transformar los ciclos de toda una región, hay lugares en donde sí se ha hecho eso. Entonces, creo que lo que nosotros tenemos ahorita como conocimiento puede ayudar hacia los que quieren realizar algún tipo, no solamente de restauración, sino de nuevas estrategias, digamos, para, no sé, parques, para todo tipo de áreas en donde se incluya la vegetación y a los microorganismos y en general al mantenimiento de los servicios ambientales en los suelos, ¿no? Entonces, sí, te apoyo. Hay tiempo para un par de preguntas más. Aquí. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la explicación. Muy interesante todo el trabajo que han realizado durante estos años. Y tendría como unas preguntitas aquí. ¿Qué variables consideras que deberías vigilarse como a largo plazo? Bueno, es otra pues de los objetivos que nosotros tenemos, ¿no? O al menos que a mí me interesan mucho, es a partir de trabajo minucioso como lo que ahorita vemos, es poder determinar cuáles son las variables más importantes. La idea es que en el futuro solamente con tener algunas estimaciones del vigor de las plantas, con algunas estimaciones, algunos indicadores muy específicos del suelo, podamos determinar si está teniendo éxito o no la intervención que nosotros estamos haciendo. Entonces, de entrada, te podría decir, en el suelo es muy, muy importante, como ahorita ya lo vimos, la actividad microbiana. Sí tiene mucho que ver todo lo que vimos de las entidades bacterianas, de lo que hicimos por secuenciación, de que si hay algunas funcionales o no, muy importante. Pero por encima de ello está la función que tienen pues como comunidad. Entonces, uno de los indicadores que hemos encontrado que ya alcanzamos a pulirlo muy bien es el carbono microbiano, el carbono asociado a la biomasa microbiana. No es tan difícil de medir y sí se puede implementar como una técnica, ¿no? Entonces, los análisis de fertilidad de suelo, etcétera, no son muy fieles porque no alcanzamos a ver esos cambios como tan minuciosos que ocurren a través del tiempo. Con esos dos y con alguna estimación del vigor o de cómo van evolucionando las plantas, pueden ser de los más importantes, ¿no? Y reflejo de mucho de lo que está ocurriendo en el suelo y de lo que explica lo que vemos por encima del suelo. Y bueno, algunas otras las iremos viendo durante el tiempo conforme va saliendo más investigación, pero hasta ahorita son de los más importantes. Sí. Muchas gracias. Quería preguntarles también cómo hacen lo de la cosecha de las raíces. ¿Tienen que sacrificar el individuo? La cosecha de las raíces, en el caso de los trabajos de invernadero, sí. Otros los llevamos en cámara de crecimiento, también son destructivos porque se tiene que evaluar la biomasa total. Y en el caso de algunos cactus son de tan lento crecimiento que tienes que obtener toda la planta, ¿no? En el caso de el otro reto que existe en las plantas que ya son adultas y que forman parte de una estrategia de restauración, pues tenemos que tener mucho cuidado de encontrar el tiempo en donde vamos a hacer el muestreo para que lo que nosotros colectemos sea una muestra representativa, pero que no impacte pues digamos, en el metabolismo de las plantas de manera significativa. Entonces, en plantas adultas es una pequeña submuestra. En el caso de invernadero y de cámara de crecimiento, ahí sí podemos tener opción de colectar toda la planta.
Bueno, y por último, ya una última preguntita que tenía es, como, ¿ustedes encontraron que que no variaba la composición de especies a lo largo y que a lo largo, digamos, desde el centro de la isla hacia afuera, de especies a nivel bacteriano? Yo he visto que también varía en esos parches la vegetación. ¿Ustedes han podido observar cómo se conforma, digamos, esa composición de la isla en torno a la vegetación? Es decir, qué especies de plantas están en las islas? Sí, bueno, yo entiendo que ustedes siembran algunos, sin embargo, pues pueden existir otras como en el banco de semillas. ¿Han visto si esa composición varía así igualmente, digamos, del centro de la isla hacia las afueras? No, lo único que hemos estimado, como cada año puede ser diferente, es decir, en un año puede haber propágulos o semillas para que crezcan ciertas especies. Si no hay agua suficiente, entonces a lo mejor, aunque el banco de semillas esté, las plantas no germinan. Es muy variable año con año. Lo que sí hemos evaluado es cuál es la diversidad ecológica de las plantas que hay debajo de las islas. Y bueno, o sea, sí hay más que lo que podemos encontrar en las áreas que están más descubiertas, ¿no? Lo cual pues parecería que es muy lógico, sin embargo, pues se tiene que probar y al menos sí lo hemos podido probar. Entonces la composición, esa va a variar, año con año puede variar y depende mucho de los pulsos de precipitación que se tengan, de los pulsos, de la cantidad del banco de semillas, de la disponibilidad del banco de semillas. Ok, muchas gracias. Eso es en cuanto a herbáceas, ¿no? Es en cuanto a herbáceas, sobre todo, sí. Ok. Solamente una preguntita, así ya final, ya la última, lo prometo. ¿Ustedes han intentado hacer como estos microorganismos efectivos para regar los suelos con esa composición de microorganismos? Como se ha comercializado en algunas otras partes del mundo. Para el riego, no, y te voy a decir por qué. Los inoculantes que se aplican en riego tienen un alto riesgo y es que los microorganismos, en cuanto los aplicas al suelo, mueran, que sean depredados pues por la misma microbiota que está en el suelo, que tengan que ser aplicados en altas proporciones por esas mismas razones. Entonces, lo que hemos desarrollado pues son formulaciones en donde lo que hacemos es, ya sea proponer que se aplique en semilla, como semilla peletizada, o dos, que se agregue como los fertilizantes granulados, de manera que la liberación sea más lenta y dependiendo de la etapa en donde quieres que tenga el efecto. De esa manera evitamos, pues, utilizar tanto insumo tan frecuente y ese es ese es uno de las, pues el santo grial de los biofertilizantes, ¿no? Porque es encontrar la formulación, el tiempo correcto, pero hasta donde vemos las formulaciones líquidas no han sido lo más efectivo, más que en laboratorio o en invernadero. Ah, muchas gracias, claro que sí, por la humedad también de otras partes. Muchas gracias, mi amable. Sí, gracias. Muchas Gracias. Ya estamos sobre el tiempo aquí para finalizar el seminario. Entonces, gracias por las preguntas a todos. Agradecemos a la doctora Blanca. Buenas tardes, Fernando. La presentación va a estar en línea en el Facebook de aquí de posgrado. Nos vemos la próxima semana aquí en los seminarios. Muchas gracias a todos. Gracias.